¿A qué olerá el espacio? ¿O la luna? ¿O las momias? Si tienes un espíritu explorador, seguro te has hecho alguna de estas preguntas. Hay muchas cosas que difícilmente llegaremos a oler, así que para saciar nuestra curiosidad, hoy responderemos ¿a qué huelen estos 12 olores extravagantes? No dejes que tu navegador de internet te ponga fronteras. Opera es un navegador para computadoras con las mejores funciones. Con su reproductor de música flotante, reproduce tu música sin interrumpir la navegación y puedes moverlo por la pantalla o fuera del navegador. ¿Trabajas con miles de ventanas abiertas y ya no sabes ni dónde dejaste la que estás buscando? Organízalas en islas para navegar fácilmente entre ellas. Expándelas y colápsalas para ahorrar espacio o divide la pantalla para trabajar en dos de forma simultánea. Simplemente arrastra una pestaña hacia abajo y listo. No necesitas varias ventanas del navegador. Además, las ventanas más recientes dejan un rastro que te permite identificar en las que acabas de estar solo con un vistazo. Cuanto más oscuro sea el subrayado, más reciente es la pestaña que visitaste. Y qué mejor que tener una inteligencia artificial integrada que te permite preguntar lo que desees en la línea de comandos de Aria. Presiona Control o Command y ahí está. O puede generar y reconocer imágenes sin siquiera cambiar de ventana. Personalízalo a tu gusto con diferentes temas entre los cuales elegir para encontrar tu ánimo perfecto para trabajar, estudiar o divertirte. Haz clic en el link de la descripción y descárgalo. Es gratis. 1. ¿A qué huele el espacio? Bueno, no es posible olerlo directamente porque los astronautas van dentro de sus trajes y aun si no estuvieran en ellos, el espacio está casi al vacío, lo que significa que hay muy pocas moléculas y nuestra nariz es incapaz de percibirlas. Pero los astronautas dicen que después de una caminata espacial y una vez que se ha presurizado la cabina, sus trajes tienen un olor metálico dulce. Algunos lo han descrito como a carne quemada o humos de soldadura dulces. El astronauta Alexander Gerst dice que huele a una mezcla de nueces y los frenos de su moto. Hay una hipótesis que dice que el espacio podría oler a dos cosas. El espacio interestelar profundo, que es la región entre las estrellas, probablemente huele a neumáticos, asfalto, aceite o gasolina, mientras que las nubes de polvo interestelar olerían como una heladería, con un olor fresco y frío, pero quizá con un toque de amoníaco o morgue por el formaldehído. Claro que cada planeta, satélite y cometa tiene su propio aroma específico. La Luna huele a pólvora, mientras que la astronave Rosetta detectó que la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko olía a huevos podridos, almendras amargas y orina de gato. 2. Pero si quieres ir al espacio, antes hay que soportar el olor de la Estación Espacial Internacional. ¿Y esa a qué huele? Lamentamos decirte que no muy bien. Huele a olor corporal, antiséptico y basura. Algunos la comparan con un olor entre taller de máquinas y laboratorio. Además de que, al parecer, hay células muertas y migas flotando por ahí, muy parecida a una casa de estudiantes. Si no te interesa ir al espacio y piensas que el fondo del mar sería más apropiado, nos apena decirte que un submarino huele más o menos igual. Un aire enrarecido con olor a metal, aceite y sudor. Y 3 veces al día, a comida. 3. Y dentro de un glaciar, cuando las burbujas de aire se liberan, el aroma es un aire fresco, estéril y antiguo, como a minerales y nada. Pero también pueden oler a huevos podridos por el sulfuro cuando hay actividad volcánica cerca o a fruta. La nieve de melón en los glaciares proviene de algas verdes que colorean los glaciares de color naranja, rosa o rojo y puede llegar a tener un sabroso aroma frutal. 4. ¿Y dentro de una cueva? Si ya te has metido a una cueva, de seguro sabes que huele a humedad, moho y tierra. Bastante bien. Claro, a excepción de cuando está llena de murciélagos y huele a guano, el cual tiene un olor a amoníaco rancio. Otra cosa que podría oler o muy bien o muy mal es el ámbar gris.
5. ¿A qué huele el ámbar gris o vómito de ballena? Bueno, para empezar hay que aclarar que no se sabe si el ámbar gris es realmente vómito y no proviene de las ballenas, sino de los cachalotes. Verás, desde hace unos 1000 años se usa el ámbar gris por su aroma y porque hacía que los perfumes duraran más. Era tan preciado y raro que se le empezó a llamar oro flotante. Todavía hoy solo medio kilo cuesta unos $5,000. Al principio no se sabía de dónde venía, ya que aparecía flotando en el mar o en las orillas de las playas. Se creía que era espuma de mar y guano de aves que se había endurecido. Fue hasta los 1800 cuando empezó la caza de ballenas que se descubrió que provenía del cachalote y al parecer se forma de las partes de los calamares que comen y no pueden digerir. Algunas personas creen que es vómito, otras que es popó y otras más creen que es una obstrucción fatal que rompe el recto del cachalote. ¡Auch! Como te podrás imaginar, el ámbar gris fresco huele a mar y a heces, pero conforme se seca se transforma en una fragancia compleja con un olor dulce, mohoso, terroso y marino con notas de tabaco, sándalo, madera y cuero. Actualmente se recrea de manera sintética. Otro olor controversial es el 6. Garo. El garo es una salsa hecha con vísceras de pescado fermentadas que era muy popular en la antigua Roma. Se dice que olía espantoso, pero por alguna extraña razón les encantaba el sabor rancio, agrio, salado y a pescado. Generalmente se hacía con boquerón, pero el pescado podía variar según el lugar y la temporada. Se le sacaban las vísceras y se ponían en sal y hierbas de olor y se dejaban al sol por 2 o 3 meses. ¡Ay, yummy! ¿Conoces otro alimento que suene así de asqueroso pero sepa bien? La salsa ya lista se añadía a todo, algo similar a como se usa la salsa de soya en la cocina asiática. Probablemente era muy usada por su sabor a umami, pero continuemos con más olores exóticos y controversiales. 7. Estamos acostumbrados a que las flores huelan bien, pero ¿a qué huele la Rafflesia y el aro gigante? La Rafflesia es la flor más grande del mundo. Mide poco más de 1 metro y pesa 10 kilos. Se encuentra en los bosques del sureste asiático y huele a carne en descomposición para atraer moscas y para que efectúen su polinización. El Amorphophallus titanum, o flor cadáver, es la flor compuesta más alta del mundo. Mide hasta 3 metros y tiene un peso promedio de 75 kilos. Es endémica de Sumatra y huele a carne en descomposición y calcetines sudados con el fin de atraer moscas y escarabajos. ¿De los calcetines de quién estamos hablando? Lo que podría oler a muerto, pero no, son las 8. Momias. Oler un cadáver de hace cientos de años no suena agradable, pero sorprendentemente huelen bastante bien. En un estudio reciente se puso a olfateadores profesionales a oler moléculas extraídas de momias con el fin de identificar diferencias en la momificación a lo largo de los años y estratos sociales. Las catalogaron como un aroma dulce, a madera y picante, con notas de lino viejo, resina de pino y aceites cítricos debido a los aceites que se usaban para momificar. No suena nada mal. Quizá algún día hagan un perfume de momia. 9. ¿Y a qué huelen las catacumbas? Bueno, por ahí del siglo XIX olían muy mal por la descomposición de los cuerpos, pero actualmente huelen a moho, cera de vela e incienso. Un olor similar al de una librería vieja y oscura o a tu sótano. 10. ¿A qué huelen las aguas negras concentradas? Recientemente tuvimos una transmisión en vivo con la investigadora Stephanie Rush. Ella busca recuperar el valor de las aguas negras y nos contó que uno de los procesos consistía en concentrar aguas negras evaporando el agua. Después de realizar el proceso varias veces, el residuo deja atrás su olor nauseabundo y comienza a desprender un aroma que recuerda al de un bosque después de un día de lluvia. 11. ¿Cómo huele el interior de un panal de abejas? No te vayas a acercar a olerlo, mejor nosotros te decimos. Al parecer es un olor agradable pero inusual, ya que huele a cera de abeja, propóleo y un aroma débil a animal. Aunque una colmena enferma o débil puede oler a levaduras o tener un olor desagradable. Para terminar, acabemos con un olor que suena espectacular. 12. ¿A qué huele un bosque de bambú cuando llueve? A
Así como el olor a tierra mojada o petricor es muy característico, también el bambú mojado tiene un olor único a tierra, hojas y musgo, pero con un aroma dulce de madera mojada que no se encuentra en ningún otro lugar. Y como bono para este video, nos surgió una duda. 13. ¿Cuál es el peor y el mejor olor? El peor es la tioacetona, un líquido rojo e inestable con olor extremadamente desagradable. Es tan potente que en 1889, en un intento de destilarlo en Freiburg, Alemania, se desataron casos de vómito, náuseas e inconsciencia en un radio de 750 metros. Mientras que el mejor aroma, según encuestas realizadas a personas de diversos lugares del mundo, es la sencilla pero deliciosa vainilla de Papantla para el mundo. Curiosamente. Cuéntanos, ¿tienes un espíritu explorador para las fragancias? ¿Y qué aroma te gustaría llegar a oler? Recuerda descargar Opera en el link que te dejamos en la descripción y descubre un navegador rápido, eficiente y mucho más divertido. Muchas gracias a Opera por patrocinar este video.